Buenas tardes a todos, reciban un cordial saludo. Estamos aquí desde las oficinas comerciales de London. Me acompañan mis compañeros Fernando Sánchez y Alfredo Chávez. Les habla un servidor, Jaime Restrepo, y vamos a estar con ustedes presentes para hacerles la conferencia acerca de retos y soluciones sobre la institucionalización en empresas agrícolas. Muchas gracias. Comencemos. La agenda de la conferencia va a cumplir los siguientes temas. Vamos a hablar de los principales retos en la institucionalización de la industria agrícola, que es el tema fundamental de nuestra presentación. Luego hablaremos un poco de cuál es la propuesta de valor que London Consulting Group presenta frente a estos retos. Y más adelante ya vamos a estar revisando cuál es la aplicación de la metodología en la industria. Vamos a hablar de los primeros pasos, ¿sí? De cómo realmente podemos conocer el potencial que tienen de mejora sus empresas. Luego hablaremos del tema de implementación de soluciones y como parte final hablaremos sobre asegurar la continuidad de estas mejoras. Vamos a hablar entonces de cuáles son los principales retos en la institucionalización de la industria agrícola. Para esto nos vamos a ir guiando sobre todo cuáles son los ejes que debe cumplir toda la compañía, comenzando el tema estratégico, revisando el tema de procesos, bajándonos un tema de estructura, hablando específicamente del personal que hay dentro de la compañía, luego las mediciones que se llevan a cabo, entender un poco el tema de compensación a los modelos de remuneración y finalmente el tema de los perfiles. Hablemos del primer reto. Hablemos del reto de la planeación, de que la planeación estratégica no necesariamente incluye el logro de la institucionalización de la compañía. Muchas de las compañías agrícolas del país fueron fundadas en sus primeros inicios por personas altamente visionarias, que hoy por hoy incluso están dentro de las compañías, emprendedores arriesgados, inspirados en la pasión, que comenzaron la empresa con pocos acres, quizás heredados, quizás comprados, quizás rentados, o hectáreas, pero eso sí, con un profundo amor por la tierra, mismo que los llevó a crear empresas de tamaños considerables hoy por hoy, apoyando mucho a las regiones, a los ejidos en donde están, creando posiciones de trabajo de 1,000, 3,000, 5,000 empleados que trabajan en el campo. Pero aquí está el tema, ¿sí? Que luego llega una segunda, una tercera generación, pero ya nos estamos enfrentando a un mercado más cambiante, a clientes más estrictos, regulaciones estrictas, regulaciones para exportación, incluso con calidades que nos piden diferentes en Asia, diferentes en Europa, diferentes en Estados Unidos, en Canadá. También nos encontramos a estructuras más amplias, es decir, empresas con mayor cantidad de personas. ¿Y qué pasa? Donde nos volvemos incluso muy necesario y obligatorio buscar y lograr esta institucionalización. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque ya no podemos gestionar la empresa siendo tan empíricos o gestionar la empresa de una manera tan familiar. Tenemos que definir y tener estrategias más consolidadas, que es lo que tenemos que estar realizando a corto, a un mediano y a un largo plazo. Y tenemos que dejar de depender de personas. Tenemos que empezar a depender de procesos bien establecidos y de una cultura de gestión que esté enfocada en la obtención de resultados y que esté enfocada en la responsabilidad social, pero también en el incremento de la rentabilidad. El segundo reto ya habla del tema de los procesos. Los procesos no logran profesionalizarse al mismo ritmo del crecimiento en volumen de producción y ventas. El mismo mercado es que nos ha llevado muchas veces a crecer en la cantidad de tierras cultivadas, crecer en cultivos, innovar, incluso con cultivos orgánicos, diversificarnos. Si estamos sembrando berries, ¿por qué no sembrar aguacates? Si estamos sembrando limones, ¿por qué no sembrar naranjas? Si estamos sembrando cebollines, ¿por qué no sembrar dátiles? Toda esta diversificación nos ha hecho que podamos tener una mayor penetración en mercados europeos, asiáticos e incluso africanos, con demandas siempre crecientes. Y lo que ocurre con esto es que las compañías empiezan a crecer año tras año a doble dígito. Pero ¿qué pasa? No necesariamente los procesos sufren esta misma transformación de manera lineal. Crecemos en venta, crecemos en tierras, pero los procesos se siguen manejando de la manera igual que la veníamos manejando. Y lo que pasa es que tenemos un crecimiento, pero un crecimiento desordenado. ¿Con el objetivo de qué? De cumplir con nuestros clientes,
pero basándonos o más bien soportando este crecimiento, soportando y cumplir a nuestros clientes, basándonos en improductividades, teniendo que suplirnos con mayores estructuras operativas, con más gente administrativa. Y finalmente lo que hace esto es que realmente los procesos se queden atrás y nos haga falta entonces abordar este tema para poderlos profesionalizar y que nuestros crecimientos en los siguientes años, en las siguientes décadas, puedan ser de una manera más organizada y pensando incluso a veces en pararnos, quedarnos quietos, no seguir vendiendo, organizarnos internamente y ya cuando nos sintamos fuertes en estos procesos, ahora sí, vayamos a comer mucho más porcentaje del mercado. El tercer reto del que vamos a estar hablando es el que habla específicamente ya de temas de estructura. Muchas veces las estructuras están diseñadas para resolver problemáticas inmediatas y no para el funcionamiento ideal y futuro de la empresa. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de este tema? Hemos visto en las empresas con las que hemos tenido el honor de trabajar, tanto en México como en otros países de Latinoamérica, que conforme se van presentando ciertos problemas, áreas de oportunidad en la compañía, los vamos solucionando con modificaciones a la estructura. Oye, tenemos un problema de inocuidad, entonces contratemos más gente para que realice todo ese seguimiento de la parte de inocuidad y pruebas y demás en campo. Oye, tenemos problemas de calidad en la parte de la siembra, pues incrementemos la cantidad, traigamos una cuadrilla para que esté revisando la limpia, para que esté revisando cuáles son los temas que traemos en la parte de siembras. Oye, lo que pasa es que no estamos pudiendo cumplir, la productividad está muy baja, pues contratemos más gerentes de campo para que hagan una supervisión más activa. Pero entonces nos vamos creciendo y vamos creciendo en el tema de la nómina, en el tema de la estructura. Pero lo que pasa es que no realizamos un ejercicio objetivo que permita, de acuerdo a la operación que tenemos actual, pero también a la operación futura, cuál debería ser esta estructura en primera línea, es decir, cuáles son esas personas que deben depender de la dirección general, incluso cuál es esa segunda y tercera línea para poder tener claridad de cómo deberíamos entonces operar de una manera ideal para poder cumplir con los objetivos que nos estamos trazando desde nuestra planeación estratégica. Hablando específicamente del cuarto reto, estamos hablando que existe una gran cantidad de mediciones en las áreas con bajo análisis que no se traducen en una toma de decisiones que impacten en la productividad y rentabilidad del negocio. Aquí lo que vemos es que identificamos una alta cantidad de registros, registros de rendimientos de tierras, registros de cosecha, cuánto estamos cosechando por persona, cuánto estamos empacando por persona, temas de riegos, aplicaciones de fertilizantes, aplicaciones de agroinsumos, etcétera. Pero el reto está en cómo convierto todos estos registros que estamos tomando, poderlos tabular y que realmente sirvan para un análisis, que no sirva para que queden registros y se queden papeles y si en algún momento alguien nos llega a preguntar, pues ahí están los papeles. No, realmente, ¿cómo podemos hacer que estos registros, que esta información la convertamos en análisis, en datos que nos permitan tomar decisiones acertadas para la búsqueda y obtención de la productividad? ¿Qué pasa? Pues que nos lleven a poder mejorar la rentabilidad de la compañía. Estamos hablando ahora del otro reto que habla de la compensación variable. Dicha compensación variable del personal operativo no siempre está diseñada en función a incentivar la productividad. ¿Qué pasa con esta parte? Aunque a veces ya tenemos identificados cuáles son las variables que tenemos que cuidar en nuestra compañía, factores como la productividad, temas de merma, temas de incremento en la calidad, incluso el aprovechamiento del tiempo de nuestra gente, la disminución del ausentismo que se ve tanto en campo. Son variables claves del negocio, pero no necesariamente ni definimos y mucho menos implementamos modelos de remuneración variables a nuestros colaboradores que incentiven el cumplimiento de estos parámetros. No estamos hablando de que queremos regalar el dinero, no, todo lo contrario, es de qué manera nosotros creamos motivadores a nuestros colaboradores que aseguren que estamos teniendo un mayor compromiso por parte de ellos y también que son modelos diseñados en cascada, que significa que cuando le estamos remunerando un peso a nuestro colaborador es porque la empresa ganó
10, 15, 20, 30 o 50 pesos. El del último reto, vamos a estar hablando ahorita de la parte de liderazgo, ¿sí? Los líderes y las personas claves de la empresa que tenemos actualmente cuentan con una gran experiencia y perfiles técnicos, pero lo que pasa es que realmente tienen pocas habilidades de liderazgo. Nuestros negocios crecieron en base a esto, a conocimientos técnicos, excelentes agrónomos, con toda la pasión para el trabajo en campo. Y lo que pasa es que la mayoría de las promociones o crecimientos que hacemos dentro de nuestra compañía se lograron porque la persona lleva mucho tiempo trabajando en esa posición, porque tenemos un sentimiento de gratitud con esa persona y les vamos poniendo en ciertas posiciones. La ponemos como mayordomo, luego lo ponemos como gerente, luego lo ponemos como dirección y vamos creciendo y van creciendo esas promociones. ¿Sí? E incluso cuando estamos hablando desde un punto de vista más operativo, a veces lo que hacemos es que al mejor cosechador lo ponemos como mayordomo. ¿Y qué es lo que pasa en estos momentos? Es que perdemos el mejor cosechador de la cuadrilla y ganamos un mal mayordomo, porque nunca los capacitamos ni nunca les dimos las herramientas necesarias para poder trabajar en las competencias que tienen para poder llevar a cabo la posición para la que fue contratada de una manera idónea. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Fernando Sánchez, director de operación de London Consulting, y ahora me toca compartirles a ustedes, después de que mi compañero Jaime les explicó algunos de los retos que nosotros como London Consulting visualizamos para la institucionalización de las compañías agrícolas, cuál es nuestro approach o cuál es nuestra propuesta dentro de London Consulting frente a estos retos. Les platico muy brevemente sobre nuestra compañía. Nuestra compañía tiene más de 30 años trabajando en Latinoamérica. En estos 30 años hemos trabajado más de 5,000 proyectos con todo tipo de compañías. Sin embargo, como consultores, nos dimos cuenta desde hace muchos años, cuando se fundó la compañía, que hay dos cosas muy importantes en los procesos de acompañamiento que le importan a nuestros clientes. Y el primero es que parece a veces que los consultores somos muy buenos para recomendar qué hay que hacer. Pero nosotros sabemos que nuestros clientes conocen muchas de las problemáticas que nos compartió hace un momento mi compañero Jaime. El tema más importante es cómo atendemos y cómo implementamos soluciones. Es decir, no solo recomendar, sino realmente implementar. Y ese es el punto más importante que nos diferencia dentro de otras ofertas de valor que existen en el mercado. Es decir, liberamos el potencial de nuestros clientes implementando cambios y soluciones, tanto en áreas estratégicas como operativas, que se traduzcan en beneficios financieros que nuestro cliente pueda tocar. En términos muy prácticos, lo que hacemos en una compañía es entender qué oportunidades existen para incrementar sus ingresos, reducir sus costos y gastos y mejorar la utilización del capital de trabajo. A eso nosotros le llamamos precisamente liberar el potencial de nuestros clientes. Y en esta misma línea hay un tema muy importante. Si somos capaces de implementar la solución y no solo recomendar qué hay que hacer, entonces esa implementación tiene que obtener beneficios que al final, cuando nuestros clientes comparen los beneficios que tuvieron contra lo que invirtieron en un proyecto con nosotros, siempre se tiene que tocar un retorno sobre la inversión, que en promedio con nuestros clientes, por cada dólar que invierten, obtienen 5 de vuelta en un periodo de un año. Realmente es un gran negocio los proyectos que trabajamos con nuestros clientes. No solo eso, incluso garantizamos contractualmente un retorno mínimo de 1 a 1 en un año. Es decir, lo que ha invertido nuestro cliente lo tiene garantizado por un contrato que lo va a obtener de vuelta en un periodo de un año. Y esto está por contrato y esa es la garantía que nosotros ofrecemos. Sin embargo, nuestro promedio es de 5 a 1. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos frente a estos retos de la institucionalización de las que platicaba Jaime? Nuestra metodología en cuanto a etapas es muy simple. Son 3 etapas. Una primera etapa que llamamos etapa de diagnóstico. Son 21 días, son 3 semanas de trabajo muy intenso en el que entendemos precisamente de qué tamaño son las oportunidades en los retos que explicamos antes. Es decir, en estos 21 días, ¿qué oportunidades identificamos con nuestros clientes en sus objetivos o en su estrategia?
que fue el primer punto que comentamos anteriormente. En este diagnóstico entendemos si los procesos que tiene la compañía realmente soportan el cumplimiento de sus objetivos. La estructura que tiene, si realmente está alineada con esos procesos y con esa estrategia. Ya lo platicó Jaime también. ¿Cuáles son esas métricas? ¿Qué gestión existe sobre esas métricas? ¿Cómo está atado con su sistema de remuneración o compensación y el perfil de las personas? En esos 21 días somos capaces de entender las oportunidades que existen en la compañía, pero sobre todo cuantificarlas, que eso es un punto muy importante. ¿Cuánto valen esas oportunidades ya a nivel de un estado financiero para nuestros clientes? Es decir, al final del diagnóstico somos capaces de decir, esas oportunidades, si las solucionamos a través de una propuesta de proyecto, que ya no dura 21 días, los proyectos duran en promedio 7 meses, pero ahí es donde implementamos las soluciones, ahí seremos capaces de obtener los beneficios. Y una vez que termina la etapa de proyecto, que es la parte más intensa en la que se analizan, diseñan, implementan esas soluciones, viene una etapa de continuidad. Que la parte relevante aquí es que, como se dice comúnmente, lo implementado no sea una llamarada de petate, sino que realmente eso continúe en el tiempo y asegure los beneficios financieros. Trabajamos realmente con todo tipo de compañías. No somos expertos en giros específicos. Más bien lo que vemos es nuestros clientes, tanto multinacionales como nacionales, ven en London Consulting unos ojos frescos que les pueda ayudar precisamente a resolver los retos que hablamos al principio de esta presentación. Aquí vemos compañías, como veían en el slide pasado, de todo tipo, líderes en su sector. En este slide también pueden ver ustedes compañías mexicanas de todo tipo de rangos. Y ahora lo que nos va a platicar mi compañero Jaime es cómo poder aplicar estos conceptos genéricos específicamente en industria agrícola y cómo lo hemos hecho de una manera muy exitosa, específicamente con clientes que van desde Agrícola El Toro, Grupo Los Cerritos, Redson Farms, productores agrícolas, Colimán y varios clientes que nos va a acompañar, que nos va a explicar mi compañero Jaime. Perfecto, muchas gracias Fernando por la explicación que nos acabas de dar. Vamos a hablar entonces ahorita un poco sobre cuál es la experiencia que hemos tenido nosotros en las empresas agrícolas en México. Hemos tenido la fortuna de poder trabajar con empresas del nivel de Agrícola del Toro, con Judith Méndez, hablando de temas de cultivos de cebollines y hortalizas, con Saúl Medina en temas de aguacates y berries. Hemos trabajado directamente con el grupo Saldaña, ¿sí? Con Thierry Legros en Redson Farms, ¿sí? En temas de tomates, pimientos y la parte de pepinos. Actualmente estamos llevando a cabo proyectos con GN Productores Agrícolas en la región norte del país, en Mexicali específicamente hablando, con la familia Aguilar, con Colimán, en la parte del Grupo Agal, en plátanos y en otras frutas que tienen para la parte de compra y venta de las mismas. Hemos trabajado con grupos grandes azucareros, como Grupo Azucarero del Trópico, con los Ceoane, como con Ingenios Azucareros Santos, con Alberto Santos específicamente, y hemos realizado diagnósticos con las compañías, las cumbres del señor Ezequiel Viveros, específicamente eso fue en la parte de Mexicali. Tenemos espárragos y cebollines, con Empaque Río Colorado, con la familia Carrasco, en San Luis Río Colorado, un tema de cebollines y también de hortalizas. Y recientemente acabamos de finalizar un diagnóstico y vamos a comenzar un proyecto con Berrimés, específicamente con Willy Hedges como el vicepresidente de operaciones. Ahora, específicamente hablando de qué es lo que nosotros realizamos en esta etapa de diagnóstico que nos comenzó a mencionar Fernando. Hablando de un tema como modelo macro del sector agrícola, lo que hacemos es que revisamos cuál es el modelo operativo. Nos vamos desde temas de planeación y preparación de los suelos, pasando por la parte de siembras y la parte de cosechas. Luego, realizamos el tema del empaque, cuando tiene que ser empaque en campo o el campo específicamente en planta de producción, y finalmente la comercialización. Pero no dejamos de revisar en la etapa del diagnóstico áreas staff que nos ayudan al buen funcionamiento de la compañía. Temas de sistemas, temas de desarrollo organizacional, recursos humanos, áreas de gastos, áreas de contabilidad y transversalmente todos los temas que tienen que ver con inocuidad y con la parte de calidad.
Ahora, es importante mencionarles a la audiencia qué es lo que nosotros encontramos en la etapa del diagnóstico. Y aquí no significa que todas las empresas de las que ustedes hacen parte tengan estas áreas de oportunidad, pero sí son comunes denominadores que hemos encontrado en cada una de estas etapas. En temas de planeación anual, por ejemplo, encontramos desconexiones existentes entre la parte de pronósticos, ya luego de ahí del plan de siembra, luego del plan de cosechas y finalmente el tema del plan de empaque. Vemos que a veces los agrónomos planean basándose en su experiencia y no lo hacen de mala fe, pero no tienen un soporte estadístico sobre los consumos que vamos a tener de semillas, fertilizantes, herbicidas en toda la posterior temporada. Y que los datos de estimación del personal lo hacemos con poco detalle, más bien nos vamos con los históricos de personal que utilizamos la temporada pasada. En el eje de preparación de suelos y en la parte de siembras, encontramos que no siempre se consideran variables importantes como la variedad del cultivo o incluso la antigüedad del mismo campo, de los mismos ranchos, porque eso realmente tiene afectación en los rendimientos que se puedan estar teniendo. Vemos que a veces no se realiza una correcta medición de las actividades que se realizan en campos como labores culturales. Medir la cosecha o medir la productividad de cosecha es más sencillo, pero cuando estamos trabajando con temas de limpia, con temas de riego, con estos temas de siembra incluso, se nos dificulta un poco poder llevar unas mediciones más sensatas en la parte de la productividad. Y luego vemos que los planes semanales son definidos por el gerente de campo, pero basado más en su experiencia y no tanto en datos teóricos. Ahora, en el eje de la cosecha, lo que hacemos es que a veces el área de cosecha tiene definidas variables para calcular el número de personal, pero no necesariamente nos vamos a un tema de productividad, sino a las personas que rápidamente o con un cálculo muy rápido decimos necesitar. E incluso con datos muy grosso modo del tema de ausentismo. Pero realmente no nos sentamos a definir, oye, a ver, cuál es todo el plan de cosecha que tenemos? ¿En qué ranchos? ¿Cuánto es la cantidad de gente que necesitamos? ¿Cuáles son los rendimientos por persona que estamos teniendo? Y una vez que tengamos esos datos, ahora sí, poder ir a definir cuál es la cantidad que necesitamos de personal. Luego vemos oportunidades en la homologación. No capacitamos a las personas para que realmente esa cosecha siga unos criterios similares. Entonces, a veces lo que para una persona está bueno, para otra persona está regular y para otra persona posiblemente están malos y nos perdemos un poquito de esa estandarización en la parte de cosecha. Y finalmente es que no existe una evidencia de una supervisión activa. Claro, a veces pues está muy bien, ves al gerente de campo y ahí va en el carro y se fija cómo vamos. Oye, ¿cómo vamos? Bien, sí, ok, pero eso finalmente es supervisión pasiva, no es supervisión activa y esta carencia sí la vemos mucho en todas, incluso en todas las áreas de campo que vemos en las compañías. Ya en temas de calidad e inocuidad, vemos que se detectan a veces casos donde realizamos muestras, incluso a veces las pagamos a los laboratorios, pero no necesariamente esas muestras culminan en toda una realización de la parte de cosecha de ese cultivo muestreado. Entonces, pues son pruebas que quedan o que se tiran en la basura, ¿no? Vemos que lo que hablaba un poquito al inicio, que se registran muchísimos datos, pero no se revisan tendencias, no se revisan incluso repeticiones de áreas de oportunidad por temas de inocuidad. Por lo mismo, no nos permitimos atacar las causas raíces para poder solucionar dicho problema. Y finalmente, a veces sí realizamos utilización de productos que no son permitidos, ¿sí? O que nos extralimitamos en ciertos rangos que tenemos que tener. Esto es peligroso porque podemos incumplir temas ya estrictos de inocuidad y de calidad de nuestros productos. Y finalmente, las áreas de oportunidad en plantas de empaque y comercialización, vemos que no existe un procedimiento formal de cómo el campo llega y entrega los productos, con qué calidad se lo entrega el empaque y con qué calidad lo recibe el empaque. Ahora, luego, en las diferentes líneas, vemos que no existe un balanceo como tal, están desalineadas, las nombramos simplemente porque, oye, pues aquí debería haber 20 personas, 100 personas, pero no nos vamos a una capacidad teórica que debe estar funcionando la planta y por ende para poder dimensionar que el ritmo de producción sea más homogéneo y podamos incrementar la productividad. Y finalmente, y no en todos los cultivos, pero sí en varios, identificamos sobrepesos, ¿sí? Le vendemos al cliente a un peso la caja de berries, o vendemos a un cliente la cajita de cebollín, o vendemos a un cliente la caja de tomates, pero realmente el cliente nos lo está comprando por peso y nosotros
Lo que hacemos es que empacamos de acuerdo a la cantidad que nos va llegando, pero no realizamos esas mediciones. Eso lo que hace es que finalmente terminamos por regalar producto. Bueno, muchas gracias Jaime y Fer. Mi nombre es Alfredo Chávez. Yo les voy a estar explicando cómo las oportunidades que comentó Jaime hace un momento las bajamos en 3 semanas a través de diferentes herramientas. Y estas herramientas lo que nos ayudan es en poder dimensionar el tamaño de estas oportunidades, sobre todo cómo vamos a querer atacarlas ya en el proyecto. Las herramientas que utilizamos se dividen en 5 ejes diferentes. Uno es el levantamiento de los procesos, que lo hacemos a través de un papel café. Otro es los estudios de observación que hacemos hombro a hombro con cada uno de los diferentes responsables de estos procesos. Y después esto lo atamos a estudios estadísticos, tanto de historial como de tendencias sobre estas oportunidades que encontramos en los procesos. A la par de este levantamiento de procesos, lo que hacemos es un mapeo de sistemas, que el objetivo que tiene es entender los sistemas que tenemos en nuestra empresa nos ayudan a tener el proceso estandarizado y me ayudan a poder ver una sola fuente de verdad con mi información. Y a la par de esto, lo que hacemos es levantar los perfiles de los líderes de la empresa y también levantar una evaluación de valores gerenciales. Los voy a explicar a más detalle hacia adelante. Sobre el levantamiento del proceso que hacemos en una herramienta que se llama papel café, lo que queremos ver en estos papeles cafés es el proceso tal cual como funciona ahorita, con las diferentes herramientas en sus diferentes etapas, porque lo que usualmente sucede es que vamos a una empresa y lo que nos comparten son los procesos documentados. Pero eso a veces no tiene nada que ver con lo que en realidad está pasando en la operación. Entonces, en estos papeles cafés podemos expresar cómo es que el flujo del proceso está funcionando. En la industria agrícola hacemos diferentes levantamientos, como pueden ser los de los procesos en campo, que se dividen en la cosecha, en la siembra. También podemos tener diferentes levantamientos de papeles cafés como el abastecimiento, el empaque y los diferentes procesos que existen en la parte administrativa de las diferentes empresas. ¿Pauso ahí? A la par de estar levantando estos procesos, lo que hacemos es con cada uno de los diferentes responsables, sobre todo las personas clave, hacemos acompañamientos hombro a hombro con ellos de todo un día de trabajo de estos responsables. Pueden ser los supervisores de siembra, los supervisores de actividades, el gerente de inocuidad o diferentes personas clave a lo largo del proceso. Y lo que hacemos es ver cómo se está repartiendo el tiempo de su día en actividades que agregan valor, en actividades administrativas, en actividades que pueden llegar a ser demasiado operativas o en traslados y tiempos administrativos o de ocio. Al final del día, lo que hacemos con estos tiempos levantados en cortes de cada 2 minutos o cada 5 minutos, le preguntamos a la persona cómo piensa que pasó el día. Y usualmente ahí también lo que tenemos es una oportunidad en la percepción de cómo estamos haciendo nuestras actividades. Y entonces, al momento de comparar cómo en verdad pasó su día versus el cómo piensa que pasó, hay una diferencia importante. Ahora, para poder definir que la oportunidad es en verdad como tal una oportunidad, tenemos que hacer estudios estadísticos. Esto con el objetivo de que al momento que levantamos el proceso o hicimos el seguimiento en campo con el responsable, no estamos viendo solamente una foto de un día o un tema de percepción, sino tenemos que levantar estos estudios estadísticos para poder ver si es un tema que se viene repitiendo y es un tema que hacia adelante nos va a causar más problemas. Entonces, tenemos que justamente todas estas oportunidades poderlas dimensionar en estudios estadísticos. Sobre los estudios que hacemos en cuanto a los sistemas que se tienen instalados en la empresa, lo que queremos entender es qué capacidad tienen estos sistemas para poder atender mis procesos
¿Qué tan listos estos sistemas están para el uso y que me apoyen a mis procesos? Y después, si los tengo, si tengo la capacidad, los tengo listos para usarse, ya después la pregunta es, ¿los estoy utilizando o no? ¿Y en qué capacidad? Al final del día, estos sistemas son software que nos costaron o que nos están costando como licencia y que tenemos que tener el interés de que nos apoyen a poder tener nuestros procesos interesados y nuestra información integrada. Ya que levantamos los procesos, entendimos las oportunidades, las dimensionamos con estadísticos, ahora tenemos que entender muy bien cuáles son los perfiles que tenemos en la empresa, en nuestros líderes. Por un lado, tenemos que entender un tema de aptitud, es decir, si la persona bajo las competencias que ese puesto requiere las está cumpliendo o no, o si existe un gap en el nombre y apellido que está en el puesto y lo que el puesto en verdad requiere. Para esto hacemos una batería de pruebas psicométricas donde ya tuvimos que haber establecido por cada uno de los puestos de liderazgo qué competencias y en qué nivel de esa competencia requiere estar. Eso nos va a contestar la pregunta si en aptitud este líder es alguien que tiene las suficientes competencias para poder llevar a cabo el puesto o es sobre eso que tenemos que generar un plan de desarrollo. A la par de esta prueba, hacemos una prueba de actitud. Es decir, hacemos una encuesta de valores gerenciales donde establecemos diferentes preguntas para entender en un tema de percepción si el líder que tenemos en ese puesto es alguien que forma equipos, es alguien que trabaja de manera operativa o es alguien que trabaja sin ejercer como tal su liderazgo, sin poder delegar bien. Lo que queremos entender aquí con estas pruebas de valores gerenciales es si quiere o no quiere en un tema de actitudes de liderazgo. Entonces, al final, en este papel café, como tal es un papel café, vamos a poder ver si el puesto quiere y puede. Entonces, al final de estas 3 semanas, lo que tenemos es una recolección ya de oportunidades en los levantamientos de los procesos que hicimos, en las evidencias de los seguimientos que pudimos hacer con los líderes de la empresa, el dimensionamiento de estas oportunidades con estudios estadísticos y estamos viendo quién de nuestro equipo quiere, puede y obviamente entender bajo esa foto hacia dónde deberían atenderse los planes de desarrollo. Al final del diagnóstico lo que tenemos son todas estas áreas de oportunidad levantadas y definidas por cada una de las diferentes áreas, los beneficios cuantificados sobre estas oportunidades, la metodología de implementación del proyecto, que más adelante lo va a explicar Jaime a más detalle, los entregables del proyecto, que son como tal de donde se van a obtener los diferentes beneficios, tanto en la mejora de procesos como financieros, el cronograma de cómo vamos a implementar estas mejoras, la inversión que se tiene que hacer de acuerdo al alcance que vamos a querer tener en el proyecto, el retorno de la inversión sobre ese alcance y los compromisos de ambas partes, tanto de la empresa con la que estamos trabajando como de London Consulting. Muchas gracias, Alfredo. Vamos entonces a continuar con lo que ya realizamos en la etapa de proyecto como tal. Los ejes de nuestra metodología son 3. Hay un eje de implementación de soluciones, manejo del cambio y el tema del desarrollo humano. En implementación de soluciones en la etapa de proyectos, en estos 7 meses de proyecto pasamos por 5 etapas diferentes. Una etapa de análisis, diseño, capacitación, implementación y finalmente una etapa de documentación. Cuando hablamos específicamente de la etapa de análisis, lo que hacemos es que profundizamos aún más en estas áreas de oportunidad que encontramos en la etapa del diagnóstico. Diseñamos o rediseñamos los sistemas de trabajo que nos corrigen todas esas áreas de oportunidad que realizamos en la etapa de análisis. Capacitamos formalmente, pero más de la mitad del proyecto es implementación. Es decir, trabajamos hombro a hombro contigo y con tu gente para poder modificar las conductas, crear hábitos que nos lleven entonces a implementar esos modelos diseñados. Y finalmente documentamos porque queremos que quede letra viva de lo que queda pasando en la organización. Es como hacer una analogía. Oye, quiero mejorar. Ok, muy bien. Estoy gordo y quiero bajar de peso. Peso 100 kilos, quiero pesar 90. Eso está claro. ¿Cuál es el diseño? Oye, tienes estas rutinas de ejercicio, tienes estos hábitos alimenticios, tienes estos hábitos de sueño. Ok, muy bien, ya está claro. Pero no, eso no es lo que es difícil. Lo difícil es que realmente
te toca en tu puerta a las 5 de la mañana, te dices, levántate, vámonos a correr. Corremos 1 kilómetro, 2 kilómetros, al siguiente día va a ser más difícil, porque ya te van a doler músculos, te vas a sentir un poquito de desespero, no vas a querer madrugar, pero ahí estamos, el tercer día y al cuarto día, trabajándote, acompañándote, después de una semana vas a perder 1, 2, 3 kilitos y te vas a empezar a sentir mejor. Eso realmente es lo que nosotros hacemos en una etapa de implementación, porque recordemos que el éxito se logra a partir de los hábitos. Los hábitos se logran con muchas repeticiones. Esas repeticiones se logran cuando se tiene disciplina. Esta disciplina es lo que nosotros logramos con los acompañamientos en el tema de implementación de soluciones. Luego hay dos temas. Un tema del manejo del cambio y el tema del desarrollo humano. Todas las personas somos reacias al cambio por naturaleza. No queremos cambiar. En el tema de los proyectos nos manejamos por 3 ejes. Uno, mucha comunicación, que la gente esté enterada qué estamos haciendo paso a paso del proyecto. ¿Cuándo vamos a hacer el diagnóstico? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las áreas que cumple la etapa del proyecto? ¿Y qué se va a estar haciendo? ¿Y cómo entonces mes a mes incluso se da un reporte a toda la organización de los avances? Pero el tema importante realmente es cómo logramos el involucramiento de las personas. Y lo logramos a partir de comités. Creamos comités interdisciplinarios en donde personas de diferentes áreas y de diferentes niveles trabajamos en la identificación y en la solución de problemas en común. Y finalmente hay una gestión del proyecto. Hacia el sponsor del proyecto, hacia el director general, se realiza una junta semanal para reportar los avances del proyecto. Pero quien presenta no soy yo, o no es Fernando, o no es Alfredo. Realmente quien se para a presentar es el dueño del área, el gerente de campo, el gerente de operaciones, el director de planeación. Son las personas que hacen parte de la empresa, porque con ellos trabajamos el plan semanal y ya ellos no van a verlo solo desde la barrera, sino que presentan realmente y ustedes como directores generales van a estar haciendo el accountability o el rendimiento de cuentas a estas personas. Y finalmente el tema del desarrollo humano. Ahorita Alfredo nos explicó muy bien cuando realizamos este papel café de estructura. Lo que hacemos aquí es que entendemos cuáles son los comunes denominadores en las competencias que debemos de trabajar con nuestras personas. Y viene un consultor experto en estos temas, ¿sí? Nos capacita en aula mediante dinámicas, mediante videos, lo que hace es que introduce el concepto. Y una vez que el concepto queda ya queda introducido, nosotros estamos hablando de un trabajo en equipo, de por qué no trabajamos por un enfoque de resultados, por qué no tenemos una metodología de trabajo. Ya lo que hacemos es que nos vamos al piso, nos vamos al día a día para poder ver de qué manera podemos entonces mejorar y trabajar en el desarrollo de estas competencias. Muy bien, esos son los 3 ejes de nuestra metodología. Ahora, ya en la etapa final, ¿qué es lo que nosotros realizamos en una etapa de proyecto específicamente en temas agrícolas? En modelos de planeación, ¿sí? Trabajamos en un cronograma de actividades que estén interconectadas todas las áreas. Trabajamos en una estimación de producción en campo, pero ya basados en métodos y en históricos, en temas cuantitativos. Realizamos una planeación del personal, pero ya basado en estándares de labores. Y realizamos realmente todo el tema de planeaciones culturales. En campo trabajamos con programación de siembra, con programas detallados de la parte de siembra y de la parte de cosecha, con la planeación y el consumo que debemos de tener en temas de agroinsumos, de fertilizantes, de agroquímicos, para garantizar entonces que dependiendo de la etapa, el consumo que está teniendo es el que debemos tener. Luego definimos muy bien un modelo de supervisión en campo, que es lo que tienen que estar revisando nuestros supervisores y líderes en campo. Definimos la planeación del personal, pero ahora sí basado en estándares de labores de cosecha y un análisis costo-beneficio versus los requerimientos del cliente para la definición de la productividad de las actividades del área en la etapa de inocuidad. En las plantas de empaque trabajamos en la programación de la producción de empaque, en la prospección incluso de materia prima para saber qué es lo que nos va a estar llegando de los invernaderos, qué es lo que nos va a estar llegando de campo, qué es lo que nos va a estar llegando del área de cosecha. Definimos la cantidad ideal que debemos de tener en las plantas de producción y realizamos un balanceo de las líneas, incluso con programación de insumos para garantizar que los materiales llegan en el tiempo correcto y que realmente cumplimos con un flujo del proceso. Y finalmente, implementadores de indicadores de eficiencia y para poder también estar revisando los tiempos de paros. Ya en áreas staff definimos un plan de mantenimiento anual, mantenimiento preventivo como tal, desarrollo de estándares de la operación y su respectivo control, un modelo de despacho, un modelo de entregas para definiendo las herramientas para programación diaria y no atrasarnos con nuestros clientes.
reposición automáticas en las áreas de compra para bienes recurrentes, modelo de administración y negociación con proveedores, entendiendo muy bien cuál es nuestro consumo anual y cómo podemos ir con ellos definiendo fichas de negociación para poder negociar y poder encontrar muy buenas tarifas, pero también muy buen nivel de servicio. Y el tema de implementación de procesos de análisis continuos para estar revisando siempre y monitoreando la parte de gastos y costos. Y específicamente en el tema del modelo de retroalimentación y de evaluación, definimos modelos operativos de juntas diarias para monitorear continuamente el desempeño del personal operativo. Y definimos juntas semanales operativas de las áreas y juntas semanales de resultados para poder estar continuamente trabajando en el desempeño de las áreas. Ahora, muy bien, ¿de dónde realmente obtenemos los beneficios dentro del proyecto? Y vamos en dos ejes, del eje de los ingresos y del eje de los egresos. En los ingresos trabajamos con una disminución en la venta perdida de los clientes de exportación, mejorando en el tema de merma, controlando el peso en la parte de las presentaciones para poder realmente vender el peso que prometemos a nuestros clientes, eliminación de ventas de productos orgánicos como convencionales que ocasionalmente ocurren y con incrementos de la productividad de campo, incrementos en la productividad de siembra. Ahora, en el eje de los egresos, trabajamos disminuyendo la cantidad de personal operativo, controlando el consumo de semillas, de fertilizantes, de herbicidas, incrementando la productividad de campo, de planta, perdón, y el beneficio viene a través de la dilución de los costos fijos. Luego con centralización en el eje de las partes, en el área de compras, creando economías por volumen, con negociación con los proveedores, como lo que les acabo de comentar, y finalmente con control de tarifas e incremento de la utilización de camiones. No significa que estos sean los únicos ejes en los cuales encontramos beneficios dentro de nuestros proyectos, pero sí son algunos comunes denominadores de los mismos. Ahora, finalmente, ya para terminar esta presentación con ustedes, queremos decirles que la sostenibilidad de estas implementaciones es vital. Para que no se cree nunca un compromiso, para que no se cree, digamos que una unión en el tiempo por parte de nosotros con ustedes, sino que realmente nosotros podamos transferir esa metodología, que ustedes con sus áreas de mejora continua, incluso ustedes con su gente, puedan estar trabajando y que estos beneficios económicos, pero también las implementaciones y las nuevas formas de trabajo se sigan manteniendo en la compañía. Y para eso lo que hacemos es creamos un cuarto de control. Cada consultor que ponemos dentro de nuestros proyectos, les pedimos a una persona por parte de ustedes que nosotros llamamos equipos integrados. Trabajan durante los 7 meses con nosotros, reportando incluso al gerente del proyecto por parte de nuestra consultoría. Y una vez que se termina el proyecto, agarramos a una, dos o a tres personas y las nombramos como cuarto de control, que son auditores internos que se encargan de realizar, basándonos en unas matrices de auditoría mes a mes, garantizando que se cumplan y que se estén cumpliendo dichas implementaciones. Y nosotros volvemos físicamente al tercer mes, al sexto mes y al año, primero a auditar al auditor, a entender qué tan bien está realizando ese cuarto de control sus auditorías, pero también a realizar nuestra auditoría de una forma unilateral, comentarles cuáles son las desviaciones y cuáles son los planes de acciones inmediatos para poder corregir esas desviaciones y que no nos, entonces, nos estemos desviando de lo que realmente, o del objetivo que queremos conseguir. Les agradecemos mucho por el tiempo, Fernando, Alfredo, Jaime Restrepo, y estamos a sus órdenes. Vamos a estar también físicamente en la exposición y ahí los esperamos en nuestro stand. Muchas gracias.